Oye, lo extrañaba, chiquillo. Quería tener una buena conversación de una película clásica ya. De hecho, tenía hartas películas en mi lista como para proponérselas para conversar con ustedes, pero la verdad es que no tenía esta que me propusieron dentro de las opciones. Francamente, querido Juan Carlos, me importa una mierda. Así de corta. Pero no como esta película que no es nada de corta, po, porque estamos hablando de Lo que el viento se llevó de 1939 y nos juntamos para hablar de ella en el Cine Club de películas viejitas. Corre la música. 4 horitas. Cuatro Depende, horitas. depende. Es una. Bueno, partamos al tiro diciendo de que para mí fue una sorpresa haber visto que en IMDb dice que la película dura 3 minutos 50, 3, perdón, 3 minutos, 3 horas 58, pero cuando la vi ahora por enésima vez en Max, duraba 3 horas 42. ¿Qué lo habrán cortado? El intermedio, partiendo, así que hay algunas otras cosillas, pero no se nota, está súper bien la Está súper bien, edición. sí. Si le restáis el intermedio, probablemente son 10 minutos menos. Por lo menos yo me acuerdo que el intermedio de Lawrence de Arabia era aproximadamente 10 minutos de pantalla negra. Claro, tenéis que ir al baño. Oye, partamos presentándonos. Hola, somos Cineclub, un grupo de amigos que se junta a conversar de películas y además tenemos un spin-off llamado Cineclub con artrosis. No, Cineclub con dolor de rodillas. No, bueno, no sé. La verdad es que acá nos juntamos a conversar de películas. Hay que transparentar de que previo a empezar a grabar estábamos hablando de exámenes de sangre Ah, ya, ya, pero eso son cosas Antígeno personales. prostático. Claro, delante. los exámenes que se tiene que hacer Jorge no tenemos por qué contárselo al A público. ver, ya, no. De lo que tenemos que hablar hoy es de Lo que el viento se llevó, dirigida por Victor Fleming, o eso dicen, porque esta película tiene muchas papitas que vamos a ir empezando a hablar, pero antes de empezar, síganos en nuestras redes, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, y lo que nos gusta también es Instagram, en este nuevo mundo donde el Instagram o el TikTok son cosas importantes. Nosotros, personas que somos de otra edad, nos sumamos y sí, nos gusta que nos escriban en Instagram y cosas por el estilo. Así que entremos de lleno a este cortometraje. Por supuesto, dale nomás. Yo creo que antes de entrar a la película, a mí me interesa que ustedes me cuenten las papitas, porque yo no estoy muy enterado de lo que es la producción, cómo es esta película en su época, cómo apareció, qué causó. Pero Cuéntenme, cuéntenme. muy cortito, así como por si... Porque yo sé de que Lo que el viento se llevó es como una película de watchlist. Todos saben que tienen que verla en algún minuto, se dan cuenta de que es sumamente larga, la verán en otro minuto. Así que sé que está como y gente que ha visto mucha película, por decirlo así, si se entiende de que no se hayan sumado a ella. Es una película del 39, está basada en un libro igual de famoso que la película, homónimo, que es de Margaret Mitchell. Eh, Fue dirigido por Victor Fleming, pero después vamos a entrar de que en realidad el creador de esto debería ser el productor del video, Selnick. Y tiene más o menos dos grandes personajes que son los que todos hemos visto, porque no hayas visto la película, pero igual has visto las imágenes. Está de Vivian Leigh y el Clark Gable, que fue uno que nos dejó algunas frases como la que usamos en el Colopen. Y la historia muy simple transcurre en el contexto de la guerra civil norteamericana, en la guerra de secesión, pero es desde el punto de vista del sur. A diferencia de lo que siempre decimos de que las historias las escriben los vencedores, este es uno de esos casos que la historia fue escrita por los vencidos. Y de alguna forma también eso es un punto donde es tan polémica y controvertida también, además de ser una gran obra en el cine mismo, como desde la crítica. Y eh, tiene puras papitas porque esta cuestión fue grande desde que empezó. Pues ahí estábamos hablando un poco de Oselnik ahí con Jorge al principio, pero yo no cacho tanto a Oselnik.
Yo partiría diciendo de que David O. Selznick se interesó en el libro, que fue un libro que, como tú bien dijiste, de la escritora Margaret Mitchell, que se lanzó aproximadamente en el año 36. Después de algunas idas y vueltas, él compró los derechos en una cifra que a esta altura yo creo que parece un poco irrisoria, que son $50,000. Para la época era mucha plata, pero actualmente se ve como que si fuese eh, nada para haber comprado una novela en esa plata, considerando que el minuto en que se lanzó la novela, todo el mundo estaba leyendo esa novela. $50,000 son $1.000.000 chilenos a la fecha. Está $1.000.000. Como un millón de pesos, $1,000,000. Perdón, es $1.000.000 a la fecha. Que se entienda de que siempre fue exitoso. Esto no es un libro que se hizo famoso por la película. Esta No, cuestión total, claro. fue boom de inmediato. Si esta cuestión como podría ser un poco los análogos, guardando las proporciones, como con lo que fue un poco Harry Potter, ¿cachai? Como una cuestión como que mientras se hacía la película ya había mucha fanaticada y todos estaban pendientes de quién será Harry Potter, quién, ¿cachai? Aquí era lo mismo, ¿quién será Scarlett O'Hara? Entonces hay como muchas similitudes en que como un libro muy famoso se convirtió en una película muy famosa, también dio a como que la publicidad hacia la película era la transformación del libro, porque todo el mundo conocía a los personajes. Exactamente. Y digamos que Margaret Mitchell en la época no fue una escritora prolífica, sino que ese fue un libro que ella lo comenzó escribiendo, eran historias como las que la escribió para ella misma, hasta que un día se lo presentó un editor, el editor le dijo, mira, sabes que está súper bueno, pero tenéis que corregir algunas cosas, darle un orden, y lanzaron este libro que ella había escrito miles de páginas. Digamos que el libro original es un mamotreto de más de 1.000 páginas, y que en esa época, que estamos hablando de otra época, donde la lectura probablemente era mucho mayor que en los tiempos actuales, todo el mundo estaba leyendo el libro. Entonces Selznick se obsesionó un poco con este libro, compró los derechos, y en la producción de partida se retrasó un montón de tiempo porque él ya tenía elegido, por ejemplo, al personaje de Red Butler. Él dijo, Red Butler tiene que ser Clark Gable, no puede ser otro. Y estuvo esperando mucho tiempo, o sea, la producción se retrasó prácticamente 2 años por el hecho de que en esa época los actores tenían firmados contratos con ciertos estudios. Clark Gable era de la MGM. La otra actriz que estaban esperando para que hiciera el papel de Melanie era Olivia de Havilland, que en ese tiempo pertenecía a la Warner. Entonces ellos tuvieron mucho tiempo esperando y haciendo negociaciones para que los liberaran y pudieran filmar para esta productora, que era una productora relativamente nueva, que era una productora independiente, que venía a competir con estos monstruos que era como la MGM, la Warner, la RKO, Columbia, y Selznick retrasó la producción básicamente porque quería que Red Butler fuera Clark Gable, no veía a otro actor haciendo ese papel. Y le tenían presiones de afuera con Cary Grant. Pero ahí le era como que le habían dicho así como no me interesa esa película, que le va a ir mal. Así que todo salió perfecto en realidad, podríamos decir. Y no me imagino a Cary Grant con ese bigote tan icónico. Oye, ¿sabes qué? Fuera de la película, sí, me pongo a pensar que la mayor Perdón, parte era Gary Cooper, no Gary era Cooper. Cary Grant. Cary Grant. Que tampoco me lo imagino con el bigote. En todo caso. Oye, estaba pensando, haciendo un paralelo con la historia del cine, creo que las grandes películas siempre han sido obsesiones de productores. Claro, ejemplo es El Padrino. Yo sé que El Padrino tiene un gran director, que no lo podemos discutir, pero lo que es la producción de Albert Rudy es algo que no se puede negar. Bueno, y las películas, cuando obtienen el premio Mejor Película, se le entrega a la producción. O sea, Exactamente. ahí está la papa. O sea, cuando hay una producción con este nivel de obsesión, creo, no me atrevería a ponerlo como una certeza, pero creo que es alto el porcentaje de que una película sea exitosa. Y en esta misma como búsqueda de la producción, llegamos al director, pero no llegamos a Víctor Fleming. Porque el primer director de esta película, y ahí ya empezamos con el ¿cómo? Y con sus polémicas, fue George Cukor.
ahí el tema es de que Cukor era como el primero como que empezaron las grabaciones. De hecho, ya él había hecho 2 años de preproducción, empezaron las grabaciones, pero tenía problemas con Gable. Entonces ahí surge la duda, o sea, lo que sabemos de que las presiones de Gable fueron la gran detonante de que saliera Cukor, pero dentro de ello hay varias hipótesis, entre ellas era la homofobia que tenía Gable, porque Cukor era abiertamente homosexual, y también cuentan por otros lados de que era porque Gable cuando llegó a Hollywood se vio obligado a ser gigolo por un tiempo y que los amigos de Selznick, los amigos de Cukor eran los que lo frecuentaban. Entonces era como para que no se diera esa discusión, este tipo tenía que salir rápido. Oye, yo sé que esta película tiene, o sea, no lo sé, es evidente, tiene, no son un par de estrellas, sino que es un cielo estrellado. Son todas las personas todos los actores que están acá, actrices, son estrellas del momento. Ustedes me estaban contando que igual eso era una complejidad en esa época, no era tan simple contar con esas estrellas para la producción de una película. No era tan simple, adicionalmente, porque, como dijo Diego al comienzo, dado de que era el libro de moda, había mucha gente imaginando quién, por ejemplo, podría ser Scarlett O'Hara. Entonces, de partida, si era una película que estaba dedicada al sur y estaba en el fondo que estaba basada en el sur, todos decían que la persona que tenía que ser la actriz tenía que ser norteamericana y tenía que ser obviamente del sur, con el acento del sur. Entonces, la búsqueda, por ejemplo, de Scarlett O'Hara fue una búsqueda súper compleja, en el cual lo que cuenta la leyenda es que hicieron casting y entrevistaron aproximadamente 1.400 actrices, de las cuales las que finalmente estaban como en la lista final entiendo que Bette Davis, y la que estaba casi como que estuvo a punto de tomar el papel fue Paulette Goddard, que Paulette Goddard era una actriz, no sé si se acuerdan, que si vieron Tiempos Modernos de Chaplin, la actriz que sale con Charles Chaplin en Tiempos Modernos es Paulette Goddard, pero finalmente Selznick se decantó por Vivien Leigh, que Vivien Leigh estaba representada, o tomó la representación de ella el hermano de Selznick, y apareció con esta actriz, que era una actriz inglesa, que no tenía nada que ver con lo que habían pensado originalmente, que tenía que ser una mujer de Atlanta. Vivien Leigh es inglesa, aunque nació en India, pero no tenía nada que ver. De hecho, ella viajó en barco desde Londres hasta Nueva York, y después se desplazó a Los Ángeles para conocer a Selznick, y ahí fue como que el match instantáneo. Le hicieron algunas pruebas de cámara y finalmente fue Vivien Leigh la que tomó el papel. Bueno, y como dije anteriormente, Clark Gable era número seguro. Olivia de Havilland había tenido grandes películas anteriormente. Leslie Howard también, que era un actor muy conocido en esa época, que era un actor inglés, también fue como seleccionado dentro de los actores que sí o sí tenían que estar en la película. Sí, el casting digamos que fue un poco difícil por el hecho de que todo el mundo se imaginaba quién tenía que desempeñar cada papel, dado del conocimiento que tenía la gente del libro. Bueno, además entiendo que no todos los actores eran parte del estudio que estaba produciendo, o sea, habían actores o actrices que eran de otro estudio, y eso también era una complejidad legal para que se prestaran los actores para que aparecieran en esta filmación. Sí, de hecho, por ejemplo, de Olivia de Havilland se contaba una anécdota que lo vi en una entrevista que le hicieron a ella Olivia de Havilland ya murió hace algún tiempo, pero cuando le hicieron una entrevista, cuando ya estaba contando la historia de cómo fue Lo que el viento se llevó, ella quería ser Melanie. De hecho, quería ser Melanie. Le habían propuesto en algún minuto, oye, pero no quería ser Scarlett. No, ella dijo que quería ser Melanie. Y cuando fue a hablar con Selznick, Selznick le dijo, no hay ni una posibilidad que seáis Melanie, porque eres de otro estudio, ¿cachai? Porque el dueño de la Warner le había negado totalmente, le había dicho, ¿sabéis qué? No te voy a prestar a Olivia de Havilland ni cagando. Y lo que hizo Olivia de Havilland fue algo muy inteligente. Se juntó a tomar tecito con la esposa del dueño de la Warner y le contó, le dijo, le dijo, Gaia, te morí, quiero ser Melanie en la película y tu marido no me deja.
El viejo y sucio truco. Mira las El mujeres, viejo weón. su drogo. Y ahí el marido tuvo que ceder nomás. Porque ¿cómo se llama? La esposa del dueño de la Warner, que no me acuerdo cuál es el nombre, le dijo, no te preocupes, yo voy a hacer que te den permiso. O sea, podemos decir que el dueño de la Warner en ese momento no mandaba. No, y la hermana, la hermana, la Joan Fontaine, que fue al casting, pero de Scarlett, como le dijeron, o sea, iba al de Melanie, ella creyendo que era el de Scarlett, y le dijo así como, pero si para tener una pava, mejor con mi hermana. Y ahí también ya justo, ya era como doble motivo para contratar a María de Havilland. Y bueno, una cosa como para agregar a esto de que de juntar estrellas, también la segunda papita, que ahí que Clark Gable con Vivian Leigh se odiaban. Eso era a voces. Casi como que se detestaban. Llega el punto de que todos se comentan, de que ya como que se hacían unas pequeñas chanchadas y como que la Vivian Leigh se ponía a fumar para tener más mal aliento, o el otro comía cebolla. Se ha desmentido un poco, pero para que existan esas historias, la tensión en las grabaciones no debe haber sido muy bonita. Ahora es más entretenido la historia como la estáis contando que si no tenemos esa anécdota. Prefiero creer que esas anécdotas son reales. Claro, o cuestiones a propósito de, por ejemplo, de las actuaciones, que ahora estábamos hablando de la Vivian Leigh y de la Olivia de Havilland, estas dos eran muy amigas de Cukor. Entonces, cuando se fue Cukor de la historia, o sea, de las grabaciones, fue catastrófico, pero estas dos siguieron preparando sus personajes con Cukor. Así que ese va a ser un fantasma que va a estar siempre rondando, aunque no esté acreditado. Sí, su influencia no solamente fue en la preproducción y en el principio de la grabación, sino incluso en las actuaciones de los dos personajes que quizás actúan mejor. De ahí podremos discutirlo. Pero... Lo que dicen es que Cukor era como muy buena onda, en el fondo, y tenía muy buena onda con ellas dos particularmente, entonces como que las trataba muy bien, que era el director de mujeres. Ese era el título que tenía. Entonces después llegó Víctor Fleming, que Víctor Fleming entiendo que era más pesado que Vaque en brazo, y ahí empezamos con problemas, ¿cachai? Como que la Vivian Leigh no estaba muy contenta por el hecho de que hubiese llegado Víctor Fleming, porque el bueno era súper pesado. Y la producción fue horrible. Fue porque después este loco se enfermaba, tuvo que ser reemplazado, y de hecho está como confirmado 3 directores, pero se habla de 5. Entonces, y ese año ganó mejor director en el Oscar, así que es como las patitas. Aunque el tipo no es malo. Ese mismo año se sacó, pero el tipo no es malo en ningún momento. Creo que también se sacó una película chiquitita ese mismo año, Jorge, ¿cierto? Una cosa pequeña, uno que se llama algo así como El Mago de Oz, parece. Sí, el mismo añito. Así que el tipo sabía. Oye, muchachos, si tuviéramos que convencer a alguien que no ha visto esta película, no solamente por la trama y lo que cuenta el libro y la historia en sí, ¿con qué se van a encontrar? Yo, así como en simples palabras, una producción de época, con un diseño de producción increíble, vestuario a todo cachete. Creo que ahí se sacan los zapatos en lo que es la producción. Una gran cantidad de personajes muy ricos todos. ¿Ya? Un desarrollo de la mayoría de los personajes, que son hartos, no son pocos. Y la cinematografía, la fotografía es algo que no sé si todas las películas serán así, pero yo creo que es algo que a partir de ese momento empezamos a ver fotografía, escenas, tomas, tiros de cámara que son un calco de esta película, tanto como por homenaje como porque pasó a ser tendencia. Una gran fortaleza es el aspecto visual de la película, lo que yo creo que es gran pega del director y del director de fotografía. Es preciosa. La extensión probablemente sea el contrapunto que lo mencionábamos al principio. Alguien se puede arrepentir un poco al mirar. Esta película dura 4 horas y no la he visto, pero todos dicen que tengo que verla. Bueno, la dejo para después. Pero no es impedimento para verla de una patada. Creo que en ningún momento es una película aburrida. Puede que tú tengas alguna percepción sobre lo que estás viendo, que es complejo, ¿ya? Que tiene muchas cosas, pero nunca va a ser una película aburrida de ver. No sé qué más pueden decir ustedes de esta película para animar a alguien que no la ha visto, si es que tenemos esos casos de gente que está escuchando.
Yo diría que partamos porque es la película más taquillera de la historia. Fue la que durante muchos años también ha tenido mayor cantidad de Oscar y de premios. Es una historia muy relevante en lo extra cinematográfico. También es una cosa como para hablar de la historia en sí de los norteamericanos, o incluso una película que sirve para hablar de lo que es la discusión también en sí misma. Y en las cosas más intra película, es una película sólida. Yo estoy de acuerdo con la duración, porque este no es un pedazo de vida, este es un pedazo de historia. Es como un periodo de historia, y que no solamente de la historia de una persona, sino de la historia norteamericana. Puede ser de que ese pedazo de historia esté mezclado, puede estar ensuciado, puede ser cualquier cosa, pero es algo que coopera mucho a la discusión. Así que es una película tremenda, es una película gigante en todos los aspectos que se pueda, y te puede gustar o no gustar, principalmente por el tema raciales que en algún minuto vamos a conversar. Nunca va a ser una pérdida de tiempo. Son 4 horas, pero no una pérdida de tiempo. Oye, mira, antes que Jorge diga algo, quiero añadir un punto súper relevante que me pareció que en esta pasada al verla es bien importante conocer la historia de Estados Unidos para entender más la película, y si no conoces la historia de Estados Unidos es bien relevante que te puedas informar después, porque creo que eso enriquece mucho la película. ¿Ya? No se trata de que tú seas un conocedor profundo de la historia de Estados Unidos, pero es bastante importante conocer el contexto sociopolítico del momento, la guerra que se estaba dando, o sea, el contexto de guerra civil de ese momento en Estados Unidos, no profundizando en qué y por qué, pero en el cómo se dieron las cosas, porque ese es el foco de la película finalmente. O sea, el desarrollo de la película se da todo en este contexto, y es súper enriquecedor conocer eso. Si lo sabes de antes, vas a disfrutar la película, y si no lo sabes de antes, creo que la película va a crecer si te informas después de eso. Pero es muy cortito lo que hay que saber de historia. Ahí podríamos hablar un poquito como para dar contexto, pero hay que estar esperando, Jorge. O sea, yo creo que del contexto histórico, yo creo que basta saber de que hubo una guerra civil en Estados Unidos en el cual peleó el norte con el sur, básicamente por el tema de los esclavos y de las libertades, y que, como tú muy bien dijiste al comienzo, Diego, esta historia está desde el punto de vista de los que perdieron. Entonces, como película, yo siento que de partida es una superproducción. O sea, todo lo que aparece acá es grande y todo lo que pasa acá es épico. Cuando parte, te muestran todo como el estilo y el estilo de vida que había en el sur en esa época, con grandes mansiones, con gente muy adinerada, con fiestas apoteósicas, con Todo muy vestidos ostentoso. largos, todo muy, muy lindo. Después viene el desarrollo de la guerra, donde todo se da a la mierda. Y ahí es la lucha, en el fondo, por sobrevivir en esa época, porque los yanquis arrasaron con el sur. Y después viene de nuevo el auge, donde nuestro personaje principal toma las banderas como para sacar adelante a su familia. Y que yo creo que, para mí, uno de los puntos importantes también de la película es quién es el personaje principal de la película. Uh-huh. Porque acá estamos hablando de una superproducción de Hollywood, donde el personaje principal es una mujer, es una mujer con carácter, y en el contexto de esa época, estamos hablando de los años 30, digamos que el machismo era una cosa generalizada, y yo creo que muchas mujeres se vieron representadas en quién era Scarlett O'Hara. Como para que sepan, o sea, como Scarlett O'Hara para Estados Unidos en los años 30 era la Harley Quinn. O sea, era como que la gente se disfrazaba de ella para Halloween. Poco menos era una cuestión así, como que por algo fueron 1400, eran como la mujer norteamericana y la que todas queremos ser. Era una cosa por el estilo, y era como viejo, igual nos estamos olvidando de que era el sur. Entonces, que también es una cosa para la discusión después, pero Scarlett O'Hara como personaje, después cuando ya entremos en la película, es digno como para tener un póster, poco menos. Un personaje muy, muy grande. Claro, el personaje femenino por excelencia en esa época, donde la muestran a ella siendo una mujer de carácter,
Una mujer que luego de haber tenido todas las comodidades y de haber tenido todo el mundo a sus pies, porque en el fondo lo que muestran al comienzo es que todos los hombres se derretían por Scarlett O'Hara y todos querían tener algo con Scarlett. Después pasan a la época de la guerra, donde se quedan sin nada. Y ella es la que saca adelante a su familia, la que pone orden, la que llega a dar las órdenes. Ella es la que mueve, ella es el motor de su familia. Yo creo que está súper bien representado y por algo todas las mujeres querían parecerse a Scarlett O'Hara. El arco de ese personaje es claramente el más importante, el más impresionante, y yo creo que el digno de mayor debate dentro de la conversación desde mi punto de vista. Tú estabas poniendo el carácter de Scarlett en primer lugar, que claro, se desarrolla como un personaje con un carácter muy fuerte, pero en un principio Scarlett es una joven, una niña, bastante vanidosa, consentida y que efectivamente ella consigue todo lo que quiere por ser quien es y de la familia que es, o sea, solamente por ser una persona adinerada, de una familia adinerada, y que es parte como de la alcurnia, entonces quiere decir que a ella nada le cuesta. Y por lo mismo, el personaje, para mí, hoy en día cuesta un poquito. Hoy en día, si tú te enfrentas a esta historia, no es lo mismo que de haber sucedido en su momento. Yo creo que hoy día agarrar el personaje desde el principio con empatía cuesta, ¿ya? No es lo mismo que el público que tuvo durante los años de su estreno. Pero es un personaje complejo y de ahí se empieza a desarrollar un carácter que yo diría que es inesperado. Cuando ya se inicia la guerra y ella no obtiene y no tiene todo lo que quiere. Pero toma algunas decisiones bastante... Pero yo no cortaría nada de, por ejemplo, el periodo de preguerra, porque, como muy para simplificarlo, uno podría tomar esta película y tomarlo como en la preguerra, la guerra y la posguerra. Es como para simplificar un poco las cosas. Y en el periodo de preguerra, quizás es uno de mis favoritos. Yo tengo más problemas con la tercera parte, pero en la primera, si bien uno, como está siempre, podría cortar algo de esta película, yo no cortaría nada del periodo preguerra donde Scarlett es una pendeja consentida. Siento de que esa cuestión empieza a construir el personaje en muchos aspectos, porque adelantándonos un poquito, cuando levantan la zanahoria para decir de que nunca más pasará hambre, tú lo entiendes porque hace una hora y tanto también la tipa vivió en el lujo, pero también vivió en el orgullo del lujo. No era como, como esto es lo que somos, por decirlo así, como es lo que se después va a entender el sur después de la guerra, así como qué es lo que quedó de nosotros, qué es lo que somos, cómo reconstruiremos el sur siendo un nuevo sur. Entonces, en ese aspecto, este personaje como ese orgullo como aristocrático, no es aristocrático propiamente la palabra, pero de lujo de al principio, yo lo encuentro fascinante y además es las primeras partes para tirar sobre la mesa todas las técnicas, porque se empiezan al tiro a ver los escenarios mate, cómo sube la música de Einsteiner, como que... yo lo encuentro fantástico, porque es un periodo donde debe ser excelencia, de belleza, de época, previo a la suciedad, el dolor y la sangre que va a venir después. Oye, y en esta primera etapa, en esta primera parte de la película que tú estabas mencionando, digo, como la preguerra, primera aproximación, un personaje súper importante, el de Clark Gable, Red Butler. Creo que es el contrapunto perfecto para el personaje que estamos hablando de Scarlett O'Hara, porque él es una persona totalmente distinta. Inmediatamente yo empatizo con él. Él es más encantador, es súper pragmático, es como heroico, ¿ya? Es como el clásico hombre de ese tipo de película que requiere y que como decía, se contrapone a la personalidad de Scarlett. Y bueno, él inmediatamente se enamora de ella. Y de ahí en adelante tenemos, ¿cómo decirlo? Agua y fuego, o agua y aceite. Y además el personaje de Clark Gable, o sea, de Red Butler, no solamente es un contrapunto para Scarlett O'Hara, sino que es un contrapunto para todos los que son, en cierto sentido, admiradores de Scarlett O'Hara. O sea, si tú ves, por ejemplo, todos los que estaban locos por Scarlett O'Hara, eran todo tipo como de buena familia, bonachones,
un poco tímidos quizás. O sea, la primera vez cuando ella decide casarse con Charles Hamilton es un cabro bueno, pues así como que un pan de Dios. No tiene nada que ver con el orgullo y la arrogancia que tiene un Red Butler o con la Es misma terrible, arrogancia o con el mismo weón. orgullo que tiene Scarlett. En el fondo es un cabro súper bueno. Que más encima cuando parte muere en la guerra rápidamente de una neumonía. O sea, ni siquiera muere en combate, agarrándose a combo o ¿cómo se llama? O enterrándole la bayoneta a alguien, sino que muere de una neumonía. O sea, en el fondo no podía ser más. Es terrible, weón, no. Ese sería el primer chiste de la No, película, y es ¿no? un Claro. contrapunto también práctico, porque él es el que tiene la experiencia y que al presentarse como diciendo esto yo ya lo he vivido y no vale la pena morir por ello y cosas como que también te lo presenta al tiro como se diferencia a los niños de los hombres. Y aquí Sí. hay un macho, uno solo. ¿Por qué? Porque también hay otro macho que va a ser importante en la historia, que es Ashley, que es el verdadero amor de Scarlett. Un imbécil. No, pero Red se las canta de entradita, po, cuando están cuando están al comienzo diciendo, oye, nosotros vamos a ir y les vamos a sacar la cresta a los Yankees. Y igual les dice, bueno, están perdidos porque ustedes no tienen fábrica de armamento, no tienen, ¿cómo se dice? No tienen armada, como en el fondo, ¿cómo van a ir a pelear, weón, si no tienen nada, si les vamos a sacar la cresta? La arrogancia del sur fue yo creo que finalmente lo que les pasó la cuenta. Y Red Butler se las canta de entradita y todos lo tratan pésimo. Dicen, oye, pero es que ¿qué se quiere este weón? Le quiere sacar la cresta. Pero el weón, con su arrogancia y su experiencia, y aparte que el weón es canchero, se las canta clarito. Oye, ya, supongamos que existe en este minuto alguien que está escuchando y no tiene idea de la película, no la ha visto, pero se quedó en la conversación. Es importante contarles que Scarlett O'Hara es nuestra protagonista. Tenemos a Red Butler, que es el personaje de Clark Gable, que ya estamos pensando en que va a ser un interés romántico en la película, pero no es cierto. Acabamos de mencionar la tercera patita de una especie de triángulo amoroso que se da en esta historia, que es Ashley Wilkes. Ashley es el interés romántico de Scarlett desde antes que partiera esta historia. Y ella durante toda la trama cree sin dudar que está enamorada hasta el final, aunque este personaje está casado con su amiga, ¿cómo es el nombre? Melanie. Melanie. Mel. Con Melanie. O sea, Ashley está enamorado de Melanie Hamilton, que en realidad es su prima, así que son medio Woody. Se casa con ella o le pide matrimonio y se quiere casar con Melanie, y ahí es donde Scarlett, por decirlo de una manera, Jorge, no- ¿quién se acuerda de la frase media friki que dice cuando mencionas que es que prima? dice algo así como tú eres mi sangre, una cosa así, como. Sí, lo dice de manera muy erótica, así como es que yo la amo, ella tiene mi sangre. Y es como, ¿what? Bueno, Alerta, Bueno, alerta. son cosas que pasan hasta el día de Scarlett hoy. medio como en venganza, cuando se le acerca a Charles Hamilton, que es el hermano de Melanie, y Oh. le dice, oye, pero es que tú no sé, así como el buen era súper inocente, era como súper, tenía una pinta así como de ahueonado, le dice, ya, cásate conmigo, y la otra le dice, ya, casemos. Nada de wea, antes de que se fueran toda la guerra, porque en el minuto en que están en la fiesta se declara la guerra y salen todos así como que, vamos a la guerra, le vamos a ganar a estos yankees. Ella acepta casarse con Charles Hamilton. Y ahí quedan como, en todo caso queda ya, y que se va a ver durante toda la película, quedan unidas Scarlett con Melanie. Scarlett en su volada de mujer fuerte que hace lo que quiere o que ocupa lo que necesita para llegar a su objetivo, y Melanie es todo lo contrario, ella es la bondad, es una mujer que es totalmente buena e inocente. Sí, y comenzó la guerra y esta tóxica se va a Atlanta para estar allá solamente por el tema de Melanie, de que va a estar más cerca de Ashley si vuelve, que ahí ya empezaría como la quizás segunda parte de la historia y quizás mejor para mí que el segmento completo de Atlanta.
que sería como el de la guerra. Cuando los primeros años del inicio de la guerra. Claro, lo primero, donde esta pendeja se tuvo que arremangar la blusa y se fue a trabajar de enfermera también, pero no le gustó. Se tuvo que renuncia, se quiere ir de la ciudad y no se puede ir de la ciudad porque esta tal Melanie está embarazada y está ya con trabajos de parto. Así que por eso era como lo que decía Jorge, como estas dos ya van a tener una vida unida entre las dos, bueno, la vida lo va a seguir siendo. Pero aquí yo creo que hay que detenerse en la producción que tiene detrás estas escenas de Atlanta, que son quizás las más grandilocuentes. Exactamente, porque cuando están en Atlanta, se supone que ya la guerra está en un punto final, donde los Yankees ya han arrasado con todo, y ya vienen los Yankees a tomar la ciudad, y ellas lo que tienen que hacer es salir arrancando. O sea, Melanie en trabajo de parto, ya teniendo la guagua, ella consigue obviamente contactar a nuestro querido Red Butler, que él siempre se la arregla para tener recursos y tenía a mano Red Butler, Siempre está así ahí. que siempre está ahí y siempre con recursos. En esa época, imagínense, la guerra, a punto de llegar los Yankees, con tener un caballo y un carruaje era como tener millones en el banco. Entonces llega Red Butler al rescate, y cuando van arrancando es donde están todas estas escenas que son del incendio de Atlanta, donde supuestamente el ejército confederado lo que hace es que dejan los explosivos en toda la ciudad para que la ciudad se queme y que los Yankees no encuentren nada. Y ellos tienen que arrancar entre medio de un incendio. Todo este segmento, incluso antes de la parte del incendio, que es una voladera de cabeza, si uno no la ha visto, yo hago hincapié, por favor, ver cómo el movimiento de personajes en el plano. Porque nosotros estamos contando toda una historia, pero esta loca va de un punto a otro, vuelve, conversa con sus ex esclavos, después conversa con Gable, después vuelve a la casa. Todo eso se entiende perfecto de cómo se está moviendo, tú entiendes los puntos temporales, y desde una esquina de la pantalla se mueve hacia la otra punta de la pantalla, y eso tiene un contenido dramático. Llega y se te pone en primer plano, no, es una locura, así como si uno empieza como, no solamente estar mirando la historia, sino viendo cómo se hizo, y más encima, ¿qué es esta locura? Y ya después llega un paroxismo en lo que es una carretera por una ciudad en llamas. Y esa cuestión es fantástica. Y que para los fanáticos duele el doble cuando uno sabe un datito importante. Oye, antes que conté ese datito, yo el diseño de producción, la cantidad de extras que hay aquí en esta parte de la película, realmente es algo brillante. Lo que estás diciendo tú, Diego, la representación de una ciudad que se está destruyendo, la encuentro perfecta. Ya, porque no es lo mismo presentarte una ciudad destruida de un momento para otro. Sabéis que aquí cayó una bomba, aquí, no sé, arrasó un huracán y aquí quedó la cagada. No. Acá es durante el relato, se está destruyendo la ciudad, está quedando la cagada, están todos huyendo, están todos peleando. ¿Cachai? Hasta que desenlazamos en este momento que dice Diego, tienen que saber qué pasó con el incendio de Atlanta. Porque... Pero antes del incendio de Atlanta, alargando la cuestión que va a pasar ahí, ¿no? Pero es que tenemos que hablar, que no nos podemos saltar una de las escenas más icónicas de la película, que es el plano donde se va alejando y empieza a mostrar a los caídos en la guerra. Oh, pero es que es precioso. Sí, verdad, precioso. Ese plano es simplemente un manjar dentro del top 10 de plano, bueno, de la historia. Precioso. Después yo supe que igual varios son muñecos, pero sí, son digitales. Son digitales. 600 CGI. Exactamente. Leí que lo hicieron en CGI. La información la saqué de TikTok.
Sí, de hecho Ya, pero yo vi una cuenta, ya. entrevista donde aparecía un tipo que había sido extra y que decía que en el fondo él estaba tirado en el suelo y tenía un muñeco. Y al muñeco él tenía que pasarle la mano por la espalda y que el muñeco tenía un mecanismo del que le permitía que el muñeco moviera la mano. ¿Cachai? Como que se estaba sobando, ¿cachai? Una cosa por el estilo. Entonces él estaba como atendido y movía el muñeco. En el fondo eran como un 2x1. Como que cada extra tenía un muñeco al lado que podía mover. Precioso, y termina en la bandera. El plano va creciendo hasta agarrar una bandera confederada y ahí lo corta con manjar. Oye, Ya, pero cuente, ¿qué pasó con el incendio que me tienen metido? Es que dentro de todas las cosas que quemaron, estos desgraciados, y después la pueden mirar y poner pausa y mirar, quemaron los pilares de la película de King Kong. Literalmente. ¿Que cuánto valdrían ahora? Ya, pero en la película los quemaron para el fondo. Así que hay un frame donde se ven perfectamente y ahí es donde a uno se le rompe el corazón. claro, porque en esa época hay que decir que Selznick había producido varias películas y en el terreno donde estaba puesta donde estaba la producción tenían escenografías de películas antiguas. Entonces cuando dijeron vamos a filmar un incendio, ¿qué hacemos? Bueno, incendiemos escenografías viejas y quemaron las escenografías de las películas viejas. Entiendo que esta película, en la época, para filmar este tipo de películas, con la cámara que utilizaron, habían algo así como 6 cámaras disponibles, no habían más. Todos tenían que filmar con esas 6 cámaras que habían disponibles. Y para las escenas del incendio ocuparon todas las cámaras. No, como que al mismo tiempo filmaron el incendio de distintas partes, porque era obviamente una toma que se tenía que hacer una pura vez y no se podía repetir. O sea, no había forma de volver a repetir el incendio porque lo quemáis una vez y sería. Sí, es un poco como que también vendrá en unos años después, pero cuando se dice de que por qué el Ciudadano Kane en una de las grandes películas fue porque fue lo máximo que lograba la técnica, porque era también lo que había en conocimiento de la técnica y por eso se vuelve como enciclopédico Citizen Kane como de lo máximo de la época. Yo siento que lo que el viento se llevó es eso, pero en producción. Era lo máximo que puede producir la industria. En el otro caso es lo máximo que se puede producir la industria entendiéndola como arte. Pero en este otro caso es el ápice de lo que podía lograr la industria cinematográfica en cuanto a producción. Oye, yo le voy a sumar a la papita de que se quemaron los decorados de King Kong, del King Kong del 33. Sí, pues Giles, no vayan a estar pensando que era la King Kong que vino después. La de Pues, Godzilla no existían esos decorados todavía. Claro. Eh, le voy a sumar otra papita bueno, la producción, la producción del incendio se hizo antes de que Vivian Lee fuera contratada. Así que la actriz que sale en esas escenas es una doble. Sí, y también el doble, que entiendo que también Clark Gable no aparece obviamente en esa escena del carruaje, sino que también es un doble el que aparece porque lo filmaron mucho antes. Fue como, necesitamos filmar esta secuencia y sería. Y lo filmaron harto antes, exactamente. Así que para que sepan, amiguitos, las películas no se filman de forma lineal. Ni los libros tampoco, ¿no? Porque el libro está escrito al revés. Margaret escribió primero el final y después el principio. Y fue como, En tu cara, Christopher Nolan. cacha, ya lo venían haciendo. Oye, lo otro importante de esta secuencia final, podríamos decir como de la primera parte, porque estamos recién llegando como recién al intermedio de la película. O sea, ya pasamos por... No, falta Vaya, eso. ¿qué? O sea, falta un poquito, en el fondo, cuando termina Falta cagarse de hambre. Ahí tenéis One Piece. esa es la parte donde ya termina toda la secuencia del incendio. Ellos logran arrancar todas estas escenas que hay y que muestran obviamente siempre lo que el viento se llevó con este fondo rojo. Son por el incendio, donde va arrancando en la carreta Red Butler, Scarlett O'Hara, Melanie, con su guagua y con una sirviente que tenían. No hablé de ella. ¿Ah? No hablé de esa persona. La negrita que grita, "Ah, que yo no sé". Ya. Vienen arrancando y cuando van en la mitad del camino, porque lo que quiere hacer Scarlett O'Hara es llegar a Tara, es volver a su casa y ver cómo está su mamá, cómo está su papá, porque ella dejó todo botado
por ir a estar junto a Melanie para ver si puede ir a Ashley, obviamente. Entonces, cuando van en la mitad del camino, Red Butler le dice, chao, me voy porque me voy a ir a alistar en el ejército, voy a ir a pelear también, así que tú agarra el caballo y la carreta y ella no te atará. Y ahí es donde viene esta escena, que es la escena que muestran en todo, cuando uno piensa en lo que el viento se llevó, es la escena del mítico beso con el fondo rojo. Ahí está Clark Gable, Vivian Lee, con lo que se odiaban, dándose un beso apasionado que fue como la imagen, una de las imágenes principales de la película. ¡Qué lindo! Oye, dos apuntitos, perdón Diego, dos apuntitos que no se me tienen que olvidar. A Jorge, no vuelva a decir negrita, ¿Por qué no? por favor. ¿Qué Recuerde, tengo que decir? se dice Choquita, choquita, ¿verdad? ahora es choquita. Tienes razón. Sí, pues. Y lo otro, para todos los que no han visto la película, voy a insistir en eso, que seguramente no hay nadie escuchando que no ha visto la película, pero da lo mismo. Ustedes, los que pensaban que ese horizonte naranjo era la hora dorada de la luz, o sea, luz dorada por el ocaso, no, es incendio, que es algo muy, muy relevante en la película y queda muy claro y que es precioso. Es precioso en la Y fotografía. tiene doble significado si uno, como ahí te tira una frase que a mí me gusta, que le dice, le contarás a tus hijos que viste desaparecer el viejo sur en una noche. Que siento que de alguna forma esa frase rememora que lo que él sentió un poco de por qué se llama lo que el viento se llevó, que quizás lo dejan un poco más claro al principio, que es que nosotros estamos viendo una civilización que el viento se llevó, que desapareció. Eso es todo lo que es este libro, es un pedazo de una forma de pensar que desapareció de la faz de la Tierra, sin posibilidad y condenado a 100 años de soledad. Así que esa frase así, que todo se esté quemando atrás, después como en el revisionado, cuando uno ve los pósters, efectivamente, ese fuego estaba convirtiendo en polvo la civilización que se llevaría el viento. Entonces como un buen punto de quiebre. Precioso. Y después ya nos vendríamos en la etapa donde ella llega a su querida Tara. Pero ahí yo creo que nos tenemos que detener en el intermedio, para no seguir como contando tanto la historia y dejarlo ahí un poco en el tema del intermedio. Pero antes del intermedio viene el personaje donde yo no sé cómo uno le puede caer mal, Scarlett. En ese periodo, porque si bien una vieja perra que sostiene todo. En edición, ya, entonces ahora en edición voy a colocar música de intermedio durante 10 minutos. Vayan a tomar café y continuamos. Sí. Pero no, ahí es que antes del intermedio nos muestran de que Scarlett llega a la casa y está toda destruida, no hay nada, se llevaron todo, se llevaron las gallinas, con suerte tienen una vaca, no funciona, no quedan los esclavos, se le murió la mamá, el papá se está volviendo loco, ella no tiene qué comer, todo se viene abajo y viene una frase hermosa, quizás una escena recordada, que es que ella tiene una catarsis en este hoyo cuando se tiene que comer una zanahoria sucia. Esa misma Scarlett, que hace 1 hora y media, 2 horas, estaba llena de lujo, ahora estaba con náuseas por haber comido una zanahoria sucia. Ella levanta su mano y, ¿cómo es, Jorge? Porque a ti te sale precioso. Dice, que la frase es un monólogo un poquito más largo, pero en el fondo lo que da a entender es que ella nunca más va a pasar hambre, independiente de lo que tenga que hacer. Ella lo que dice es que no importa si tengo que matar, si tengo que robar, no importa lo que yo tenga que hacer, pero yo, ante Dios como testigo, nunca más voy a volver a pasar hambre. Y esa es una de las frases, yo creo que es una frase y una escena que yo creo que es icónica dentro del cine. O sea, si usted no ha visto esa escena y no se ha sentido identificado en algún minuto con esas palabras de Scarlett O'Hara que dice, a mí esta weá no me la va a ganar, usted no tiene alma. Bueno, a partir de ese momento nace otra persona. Pues Scarlett O'Hara, efectivamente, como dice Diego, cambia totalmente. O sea, el personaje aquí sufre una mutación dada la circunstancia, por la cual ya no puede ser la persona que era antes, que yo mencionaba, era una persona bastante consentida, vanidosa. Ese era su mundo y ya no tiene cabida.
ya no tiene cabida esa personalidad dentro de su futuro, por lo tanto tiene que cambiar totalmente y quiere tanto, ansía tanto volver a tener esos lujos, tener todas las cosas que, como decía, hace una hora y media atrás las tenía y las disfrutaba y no las valoraba, que decide cambiar totalmente su forma de ser. Por eso está bien que dure 4 horas. Y creo que creo que es el momento en que yo más empatizo con el personaje de Scarlett. Sí, pues dura 4 horas, te da para sentir lo que ella extraña, porque tú también lo viste durante muchos minutos. Viste las cosas ocurriendo encima de ellas. O sea, ni siquiera era como que te mostraran el lujo, sino que te estaban contando una historia de amor encima del lujo. Entonces, esa cosa de que el escenario haya pasado por detrás hace de que también uno tenga una rememoranza hacia algo como que uno sabe que se vivió por un tiempo prolongado, porque fue un tiempo prolongado en la película también. Entonces, por eso que yo siento de que uno tiene que durar 4 horas. Si después, cuando en unas escenas, después cuando vuelva al lujo, la entiendas, porque tú también sientes que ya han pasado años. Claro, lo sientes en el cuerpo porque ya han pasado 3 horas. Pero también eso mismo te sirve como experiencia cinematográfica para decir, han pasado años y ella está cansada. Sí, yo igual siento que ese punto de quiebre en la personalidad de Scarlett es una fractura como la fractura que de repente mencionamos, que es el nacimiento de un villano. No voy a decir que se vuelve una villana porque no es así el personaje, pero aquí aparecen otros matices que antes no tenía, como por ejemplo la ambición. Bueno, esa promesa que menciona Jorge, en el fondo lo que ella está criando dentro de su ser es que de ahora en adelante se va a asegurar la sobrevivencia de ella y de su familia, por lo tanto va a hacer lo que sea, ¿ya? Y hacer lo que sea igual es bastante cuestionable en algunos momentos, en algunos pasajes de la película, así que, claro, esta empatía que digo yo que siento en este momento es porque siento que aquí ya tenemos una persona madura, va a afrontar de una forma totalmente distinta la vida, pero hay puntos en la película donde esto que están haciendo dentro de ella igual es una característica en momentos bastante despreciable. Vamos a entrar en esos detalles porque no son cosas que sean totalmente, a ver, algo que a mí me diga esta película no me gusta por eso, no. Como dije en un principio, el personaje es tan complejo, es tan rico y es tan humano, porque es súper humano, pasa por una cantidad de estadios distintos que no lo puedo cuestionar, sino que es un personaje precioso para tener esta conversación que estamos teniendo. Y eso, el personaje tiene cosas que en este momento está la semilla y después el brote igual es algo que en algunos momentos llega a ser un poco chocante o cuestionable. Lo que pasa es que ella en ese minuto se da cuenta de que es la única que tiene las agallas como para poder hacer lo que hay que hacer. Porque como dijo Diego, llega Tara, el papá se está volviendo loco, la mamá se murió, las hermanas más chicas son parte del paisaje en el fondo, no tienen el carácter que tiene ella, en el fondo como que no lo van a hacer. Incluso hasta los sirvientes que tenía, porque cuando llega todavía quedan dos sirvientes, una que es Mami, y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que incluso cuando le dice a ella, oye, amarra la vaca y anda a sacarle leche, y la otra le queda mirando y le dice, oye, pero yo soy sirviente doméstico, yo no tengo idea de hacer esas cosas. Como que hasta el sirviente le da la idea de que casi como que no puede ayudarla. Entonces ahí ella se da cuenta de que la única que puede sacar adelante esta cuestión y tiene que ponerse la 10 es ella. Ella es la que tiene que sacar adelante a toda la familia. Y como dice, como sea, da lo mismo. Si tiene que robar, matar o hacer lo que sea. ¿Cómo que hizo malo? ¿Qué Sí, hizo malo ella después? Porque lo que viene ahora es que... Porque yo estoy de acuerdo ahí con Juan Carlos, que Scarlett te varía durante toda la película. Uno viene en un momento que, oh, qué mujer más chora, qué bacán. Ok, va a hacer lo que sea para tener el dinero. Le pidieron dinero, ¿qué es lo que hará? Ah, quizá acostarse con Red Butler, pero ya eso no es tan malo. Pero no, hace algo bien malito. Se casó con Se casó con Frank Kennedy. Ya, pero espérate. Es que cuando decimos se casó con, creo que hay algo que lo describe mejor. Le quitó el novio a la hermana, claro.
Exacto, ¿cachai? Entonces, aparte, o sea, como que los límites morales de ella ya están así como bien, bien difusos, y aparte que es súper manipuladora, pero esas cosas de manipulación, esos límites así bien difusos de su moralidad, claro, se dan en un cierto momento, por eso te digo, el personaje, como lo describe Diego, pasa por momentos en que tú decís, oh, puta, súper bien, oye, pero ¿por qué está haciendo esto? Qué mal, ¿cachai? Y es un personaje súper, súper, súper Claro, ahí para contarle un poquito así en resumen la historia, Frank Kennedy era un pretendiente que tenía una hermana que se llamaba Suelen. Y de hecho, Frank, cuando vuelven de la guerra, Frank le dice, oye, yo me quiero casar con tu hermana. Porque como ella tenía había tomado el papel como de ser la matriarca, me quiero casar con tu hermana. Y la otra le dice, ya, pues, pero primero arregla tu situación, ándate a la ciudad, arregla tu situación, gana plata y cuando estés establecido, ahí venís y pedís la mano y te podéis casar. Y el weón se va. Y claro, Frank Kennedy después cuando ella lo va a visitar a Atlanta, o no sé si era Atlanta o era otra ciudad, pero cuando lo va a visitar, se da cuenta de que este ya es un empresario próspero, tiene un negocio, le está yendo bien, e Junta inventa, madera. claro, tiene ¿cómo se llama? Tiene un aserradero, así que está ganando plata. Ella necesitaban $300 para cubrir los impuestos de Tara. Entonces le inventa, le dice, oye, no, mi hermana se casó con otro y seduce a Frank Kennedy en cierto sentido como para que se case con ella, porque ella dice, acá hay plata. Y aquí a esta vaca le puedo sacar leche. Con una actuación de Mami, que no hemos hablado mucho de ella, pero que es la esclava cercana a ella, donde Mami se da cuenta de lo que está haciendo esta mujer y pone unas caras de, oh, Dios mío, niña, lo que se viene. Oye, pongamos un poco justicia a ese personaje, porque debimos haberlo mencionado desde el principio. Es como una especie, no sé cómo decirlo, una especie de Pepe Grillo, siempre está ahí, no sé si aconsejándola, pero está mirándola, está diciéndole qué es lo que debe hacer o qué es lo que no debe hacer. Pese a que jamás le hace caso Scarlett, pero es una sirvienta negra que está durante toda la película. Es parte, es un personaje muy importante de la película. Y bueno, fue la primera actriz afroamericana en ganar un Oscar. Sí, pero es triste porque, por ejemplo, para el estreno de esta película que lo hicieron en Atlanta, no pudo ir ninguno de los actores negros, incluido ella, por las leyes de segregación que todavía existían allá. Así que fue como todos disfrutando del estreno y ella afuera. Que después también se la van a volver a hacer con el hecho de que una de sus últimas voluntades era como que la enterraran en el cementerio de Hollywood y le dijeron, no es solamente blancos. Así que la humillación siguió hasta después de muerta, pero el legado de ella hasta hoy en día. El nombre de Daniel siempre la nombran incluso en las premiaciones de los Oscars, siempre que alguna actriz afroamericana gana, como que tira así como todo esto fue por todo lo que soportó Daniel. Mira tú. Bueno, y ahí después el desarrollo del personaje, obviamente ella se casa con Frank Kennedy, le empieza a ir bien, ella toma un poco las riendas del negocio, y es algo que también entiendo que no solamente en la película, sino que también en el libro y en la época, obviamente era muy mal visto que una mujer tomara las riendas del negocio, porque esas eran cosas de hombres. En el fondo, como que ella estaba metiéndose en un lugar que no le correspondía, por decirlo de una manera. De hecho, hay una escena dentro de la película en la cual ella va en una carreta y sufre un ataque de dos tipos que la tratan de robar y que finalmente la salva uno de sus esclavos, la salva de dos tipos que le quieren robar y que le quieren robar el carro, que le quieren asaltar. Entiendo que en el libro esa escena no es que la quieran asaltar, sino que parece que es como un intento de violación. Y que la opinión general era, ella se lo ganó porque está metida en cosas que son de hombres. O sea, ella no tendría por qué andar metida en los negocios, no tendría por qué andar en un carruaje sola, casi como que se lo ganó porque está metida en cosas que no le corresponden. Pero ella finalmente, La violación es justo, la violación sería justo castigo para ese tipo de claro, una actividades. cosa por el estilo. Entonces, ella toma las riendas del negocio, obviamente el negocio empieza a crecer, les va bien, con triquiñuelas del tipo que, claro, se ve en la película, contratan mano de obra y la mano de obra que traen son presos. O sea, y que
los mismos que trabajan con ella, que en el fondo ella se lleva a trabajar a Ashley, que Ashley vuelve de la guerra. Se lleva a trabajar a Ashley y su mismo marido, Frank Kennedy, le dicen, oye, pero ¿por qué estáis contratando presos? ¿Por qué no contratáis gente libre, gente de, aunque sea, puede ser gente de color, porque en esa época ya se había abolido la esclavitud, pero igual los podían contratar, pero los presos salían mucho más baratos. Pero era como medio truculento, medio trucho contratar presos para que como mano de obra, como mal visto. Pero ella le daba lo mismo, porque al final de cuentas lo que necesitaba era producir a bajo costo y ganar plata. Y no morir de hambre, porque ya nos explicaron muy bien de que no va a volver a pasar hambre. Y no va a pasar hambre, no va a volver a pasar hambre. Y entre medio después vienen unas cosas. Una de las cosas más gringas. Después vienen unas cosas medias políticas entre medio, de si están metidos o no, de si Gable está o no metido también. Mucho que ahí lo dejamos para después, pero yo quiero hablar de que en un momento no está ni Frank, no están Ashley, están todos en una reunión y se viene una escena de puras mujeres tejiendo en una mesa que en el revisionado yo la primera vez no había cachado el nivel de escena que es. Esa cuestión estaba así como siendo Hitchcock antes de Hitchcock en el tema del suspenso. Es maravilloso cómo eran los planos y que primero entra y que la discusión con Melanie. Así que si alguno lo va a escuchar después, o sea, va a ver la película después de escuchar el capítulo, esa escena puede pasar piola, como que no es tan grandilocuente como las otras que hemos hablado, pero es fantástica. Es fantástica. Y sacando un poco al limpio pasan varias cosas, pero lo más importante en todo esto es de que muere nuestro querido Frank. Exactamente. Así que quedan las puertas abiertas, po. Quedan las puertas abiertas para un compadre, para un fantasma, para una idea, para una ayuda, para una maldición que anda dando vuelta ahí, que será Red Butler, que por fin se va a declarar y se casa con Scarlett, que ahora ya viuda por segunda vez, y ahora ya vendría como casi el último pedazo de la película, que es como todo lo que se vive en la posguerra y en el matrimonio con Red. Exactamente. Red Butler... Volvemos a la opulencia. Volvemos a la opulencia, porque Red Butler era un tipo que era vividor, pero también era medio truculento, tenía sus negocios, había escondido plata durante la guerra fuera de Estados Unidos. Entonces, dinero mal habido. Así que el hombre tenía sus recursos. Y claro, tienen una mansión gigantesca junto con el negocio que ya tenían. Entonces, vuelve la opulencia y vuelve la plata a la familia O'Hara. Claro, y ella también vuelve a ser un poco la que era. Sí, y también como que de alguna forma uno entiende como por qué está disfrutando tanto el dinero, porque también la viste perderlo. También tú sientes de que ya pasó casi toda una vida desde que no se tenía el lujo y ahora lo tiene. O sea, en una película de una hora y media, no te logra producir ese efecto de que esto ocurrió hace una vida. En una película de 4 horas perfectamente se entiende. Y claro, ahí ya después empiezan a ocurrir varias cosas. También como que la pillaron con Ashley, como medio abrazado. Eso se provoca como un poco de que todo el mundo hable de ella. Pero ya se empiezan un poquito las tragedias, ya nos vamos acercando al final. Y se nos olvida decir que ellos tienen una preciosa hija que anda en Pony, que es en Pony Blue, que es lo que los sostiene a ellos dos, pero porque si bien ellos se muestran siempre tóxicos, ellos siempre son tóxicos, incluso estando bien. No es como entenderlo como que son que está mal funcionando el matrimonio. De repente son matrimonios que tienen como una disfuncionalidad, pero perfecto, así como igual andan. Y uno tiene que entender esas dinámicas, y eso podría ser un poco este matrimonio en cierto punto. Pero después de la tragedia de que muere su hija, todo se rompe. Y ahí vienen unas actuaciones un poco más salidas de Clark Gable, que ahí haciendo de loco con la situación, porque este tipo se entera. Hay que, solamente un detalle, de que cuando nace Bonnie Blue, Clark Gable, o sea, Red Butler, perdón, el personaje El Red del Butler, bigote. el del bigote, lo único que quiere es que su hija sea la mejor amazona del sur.
y desde que chiquitita le mete el tema a los caballos. Y el caballo. Hasta claro, al principio están haciendo como prácticas de equitación. La cabra chica en algún minuto de haber tenido 5 o 6 años, agarra el caballo, se va, se cae, se pega en la cabeza y se muere. Y ahí donde, como dices tú, el matrimonio se quiebra y ya se quiebra sin vuelta. Que se muere andando a caballo. Bueno, obviamente aquí nosotros todos nos saltamos los detalles, pero y que va a ser importante porque, por ejemplo, aquí se muere a caballo de la misma forma que se le murió el papá a Scarlett, que también murió a caballo. Entonces todo eso es como si a uno le gustan los callbacks en los guiones, esta película está lleno. O así como, por ejemplo, que le regalan un sombrero verde, pero después cuando se junta con Ashley se pone ese sombrero verde y eso tiene un significado porque tú lo viste hace unas cuantas páginas del guión atrás. Esta película es para llenarse en los guiones. Aquí nosotros estamos haciendo como una parte gruesa, como va a ser un poco de acompañamiento, para como que, pucha, ya, esto también la vieron junto conmigo, pero las cosas ricas que a uno le gusta un poco como cinéfilo en las cosas de guión, esta película las tiene, solamente que nosotros no las estamos diciendo. No, porque básicamente lo que los invitamos es a ver la película si usted no la vio, pero si la vio sabe perfectamente lo que estamos conversando y esos son elementos fundamentales. Lo que estamos conversando del elemento de la caída del caballo del papá es algo que se planta en algún momento y que efectivamente hace que Scarlett jamás quiera o jamás esté contenta con que el personaje de Red siempre esté educando a su hija en torno a montar a caballo y con ese objetivo. Está plantado eso. Y ese tipo de detalles, tal como lo estábamos mencionando los tres, durante toda la película. La película tiene un montón de detalles de ese estilo. Bueno, como para finalizar, yo creo la parte de la película en sí, Scarlett O'Hara, que sigue obsesionada con Ashley y sigue dándole vuelta a ese amor no correspondido, finalmente se da cuenta de que Ashley no la va a querer nunca, y cuando trata de recuperar se da cuenta, en el fondo, y trata de recuperar a Red Butler, ya la situación está quebrada y Red Butler se va de la casa, se va de la mansión que tienen, y ahí es que ya está el final, el epílogo, donde nuevamente, así como existe una frase icónica que es que nunca más voy a volver a tener hambre, vienen dos frases icónicas más de esta película. La primera, que la utilizamos como el cold open, que es cuando Red Butler se va de la casa y ella le ruega, le llora, y le pide que por favor vuelva porque se da cuenta de que efectivamente está enamorada de él. Red Butler le dice, francamente querida, me importa un bledo. Y esa frase, como parte de la también de las historias de esta película, en inglés la película dice I don't give a damn. Para poder decir la palabra damn, que hasta el minuto en el cine nunca se habían utilizado malas palabras, tuvieron que conseguir varias autorizaciones para que efectivamente el personaje Red Butler pudiese decir esa frase. Sin esas autorizaciones, esa frase no existe, y es una de las frases nuevamente icónicas del cine. Que, como dijo Juan Carlos, creo una de las frases más satisfactorias del cine. Sí, ese momento la relación está rota, ya no hay nada que hacer. Yo creo que toda esa súplica de Scarlett de que no se vaya, de que me di cuenta que te quiero, que te amo, etcétera, tú dices, No vale. Sí, ¿para qué? Si esto ya no resultó y no va a resultar, además ya tus intereses siempre fueron otros. Y cuando le dice esa frase, compadre, yo de verdad sentí esa frase, aparte de ser icónica, en la película es demasiado satisfactoria. La mandó a la mierda. Lo mandó a la mierda. Lo mandó a la Y mierda. a continuación de esa, viene nuevamente un monólogo de Scarlett O'Hara, que también se manda otra de las frases que son icónicas dentro de esta película y dentro del cine, que es que cuando termina la película, Scarlett O'Hara dice, después de todo, mañana será otro día. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Bien. Igual es importante decir que obviamente, bueno, todos tenemos claro de que esta película fue un éxito. El éxito de esta película en Estados Unidos fue una cosa increíble, fue la película más taquillera en recaudación para la época, creo que fueron algo así como $400 millones, y inmediatamente le dijeron a Margaret Mitchell, chavo, escríbete la segunda parte, a lo cual Margaret Mitchell dijo, no voy a escribir una segunda parte.
Es que no tenía, pues sí, ella es criada en Atlanta. Sí, ella es una periodista y gran parte de esta historia la vino cultivando porque también eran las historias que le contaba a la abuela, que la abuela sí vivió en la secesión. Entonces, como tiene una historia que contar y la cuenta a tal nivel que este es el único libro que tiene. Sí, ella no sacó más libros. Y además, que uno no sabe si es porque no es prolífica o fue porque murió joven, porque creo que muere a los 40 y tantos porque la atropella un taxi. Así es como terminan las cosas en la vida real. No terminan con una fanfarria de Max Steiner. Se hace con me atropelló un taxi. Me atropelló un taxi. Bueno, hay varios actores que tuvieron muertes trágicas, ¿eh? O sea, no solamente Margaret Mitchell, que murió atropellada ¿cómo se llama? Por un taxi, como dice Diego. El actor que hizo de Ashley, no me acuerdo cómo se llama, murió en un accidente de avión en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes derribaron el avión porque pensaban que en el avión venía Churchill. Y fue como, no sé, por el año 43, los alemanes se metieron en el avión y falleció el actor que hacía de Ashley, que se llamaba Oh, no, ¿Leslie Howard? Leslie Howard, exactamente. No tenía idea. ¿Viste? Sí, impresionante, inacabable esta película. Sí, y así como, Muchachos, sí. espérate, y así como Margaret Mitchell dijo que no, igual hubo intentos después de hacer una segunda parte. O sea, de hecho, No, hay una segunda parte, entre comillas. Hay no, una, no, hay no, una, no, una miniserie, no queréis que la mencione. no, 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 no. Lo que el viento trajo de vuelta. Claro, lo que el viento traje de vuelta. Hay una miniserie del año 94 que se llama Scarlet, que dicen que parece que no fue muy buena, como que fue más o menos malita. Yo la miré un ratito. Sí, No, donde Red ni Butler visual. lo hace Timothy Dalton, que fue James Bond también. Y también hubo un intento en el año 75. En el año 75 trataron de hacer una segunda parte. Le pidieron a una escritora que se llama Anne Edwards que hiciera un libro sobre una segunda parte de lo que el viento se llevó. Pero la MGM, después de que vio el libro, dijeron no seguimos con esta. No les gustó, así que dejaron el proyecto cancelado. Y no se puede volver a hacer esta película tampoco. ¿Hacer un remake? No. Imposible. Súper problemático. Bueno, Oye, a propósito problemático, si ustedes ven la película en Max, y me imagino que en medio físico, si la ven en Blu-ray, debe venir el mismo mensaje. Tiene una advertencia sobre el tratamiento de los temas raciales. Se entiende que es bastante complejo, sobre todo el día de hoy, como mirar esta película en retrospectiva. ¿Qué les parece a ustedes que coloquen esta advertencia y qué les parece el tratamiento del tema racial en la película? o sea, esta película fue atacada en ese punto desde el momento del estreno. Así que por si acaso, así como que los universitarios del New Yorker que hicieron las columnas de que esto hay que bajarlo porque es racista, es como, qué genio, descubrió esto ahora. Es como, viejo, eso siempre ha sido así, porque es una discusión de que esta es la visión del sur. Y eso como parece que es como un poco difícil de entender. Sí, no estamos de acuerdo, no es quizás cómo ocurrieron las cosas, eh, puede ser de que no, puede incluso que te moleste, pero así como llamar a cancelar, como lo que fue un poco en el 2020, me parece como completamente fuera de lugar. Así que sí, puede estar bien una pequeña nota, pero así como, vi la película, le voy a poner una estrella porque cómo va a ser de que muestren a los esclavos felices, es como, recuestiónate tu pensamiento crítico. O como hacer que golpeen a los esclavos, o sea, que existe la esclavitud y aparte que los golpeen, es una hora de su tiempo, como dice la advertencia. O sea, en esa época las cosas eran de esa manera y en el fondo no tiene nada de malo de que lo representen para que uno sepa cómo eran las cosas. De hecho, entendiendo cómo eran las cosas antiguamente, uno puede formarse una opinión al respecto.
Sí, bueno, yo creo que más allá de que es una película que trata de representar su época, yo creo que no lo hace bien en ciertos aspectos, pero no critico a la película en sí por eso. Creo que aquí aplica perfectamente lo que nuestro querido Marco dice muchas veces, el criterio formado. Si tú ves esta película con criterio formado, puedes entender lo que se están contando. A ver, hay elementos de romantización de la esclavitud. Sí. No puedes romantizar la esclavitud. Eso no se puede hacer. Ya, pero es porque te están contando la historia de esa forma. Los estereotipos raciales, etcétera, todas esas cosas están ahí y las puedes criticar. Pero siento yo que no mella la obra si tú la estás viendo con altura de mira, así como con lo que decía, con el criterio formado. Sobre todo si ahora tiene esa advertencia al principio que me parece, ya, no vamos a cancelar la película porque no amerita ser cancelada la película, pero si quieres que te pongamos algún elemento que te haga sentir mejor, está esa frase, esa advertencia inicial. Yo no la habría puesto, pero bueno, estamos en los tiempos que estamos. Exacto, si uno estará o no de acuerdo, porque también, si, ok, tomarlo como, esto es historia, no es historia, es historiografía. No es historia. Estamos viendo distintos puntos de vista, y eso es algo sumamente interesante, o no es lo que hacemos cuando vemos cine, ponernos en los ojos de un otro. ¿Qué hay algo más entretenido que indagar en la mente de un otro que es completamente distinto a uno? Entonces puede ser un poco... Eso es un poco la cinefilia, un poco. El contar el ver una historia que no se te hubiera ocurrido a ti. Es una perspectiva de algo que tú conoces y te lo contaron de otra forma. Es un poder transportarse a un ojo completamente distinto del uno. Entonces, que te presenten una película que te muestran la historia escrita por los vencidos y que puedes tener una perspectiva completamente distinta, sea la tuya o no, creo que es lo que nosotros disfrutamos del cine. Y eso es lo que hace un poco esta película. Poder estar en los ojos de una civilización que murió, de una forma del mundo que nunca más fue, y nosotros podemos acceder a través de una pantalla a ese mundo que ya no existe. Muy bien dicho. Cerramos, muchachos, entonces. Yo creo que fue una conversación. Creo que esta es la conversación más larga que hemos tenido dentro de todas las sesiones que hemos hecho en nuestro Cine Club. Y cuando hagamos la de Sniper, Y también son 4 horas. Así que... pero está bien, ameritaba. Y eso que no entramos en recomendación y todas las cosas, las chayas que hacemos en otras películas, hoy día no, por temas de tiempo vamos a pasar. Pero una excelente conversación, fue una revisión, un viaje al pasado, a un clásico del cine. Recuerden que acá revisamos clásicos del cine, vamos a buscar un nuevo clásico para nuestra próxima edición y esperamos que haya sido de su agrado, gente. Así que estamos escuchándonos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao, Jorge. Chao, Diego. Chau, chau. Adiós.